Buenos días, amigas y amigos de Gente Sin Límites, episodio 119 y hoy otro amigo. Ahí, el último episodio entrevisté a un amigo, Santi Millán. Hoy entrevisto a otro amigo, Víctor Ronco, al cual ahora presentaremos. Y la verdad que Víctor Ronco hace tiempo que quiero hablar con él porque eh, bueno, su conocimiento de las criptomonedas es brutal. Aparte de formaciones, tiene el libro publicado Criptomonedas para Dummies, pero quería esperar el momento adecuado, aquel momento en el que algunos de vosotros me enviáis mensajes de vez en cuando, en plan, oye, las criptos, es el momento, porque claro, cuando las cosas no van bien, pues nos olvidamos de un producto financiero, pero claro, cuando cogen la carrerilla que está cogiendo, y más o menos, si no recuerdo mal, ahora mismo Bitcoin lleva un 150-160% de rentabilidad este año, entonces sale el interés. Valga por delante, además, que circula siempre un vídeo de una vez que estuve en Seis Mujeres sin Piedad, donde advertía de los riesgos del Bitcoin y lo sigo haciendo. Cuidado, lo que vamos a hablar hoy, que nunca se tome como un consejo, ninguna recomendación. Lo que quiere este espacio es que un experto nos ayude a entender algo que hace unos años pocos veían y ahora, ya después de unos años, pues claramente se está consolidando como una realidad. Víctor Ronco, buenos días. Hola, muy buenos días, Joseph. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en función de cuando nos escuchen. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, como siempre digo, no hay nada preparado. Como siempre digo, ¿cómo eras de pequeño? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era tu adolescencia? ¿Cómo fue creándose ese Víctor Ronco de la actualidad? Pues yo diría que lo que me ha caracterizado durante muchos años, incluso día que se mantiene a día de hoy, es que he sido una persona curiosa y aventurera. De hecho, un recuerdo que creo que es el primer recuerdo que tengo es, soy de aquí de Barcelona, con toda mi familia pues veraneábamos en Santa Eulàlia de Ronçana, que es un pueblo 3 cuartos de Barcelona. Y mi primer recuerdo es en un verano con 3 años, yo tenía 3 años, en el que me dejaron en casa, pues, la abuela, digamos, y solo estaba mi padre, mientras que pues todo el mundo se fue a comprar, se fueron. Y yo estaba solo con mi padre y mientras mi padre se fue a leer el periódico, yo cogí un triciclo y me escapé de casa. Y mi primer recuerdo es yo con el triciclo en la recta aquella del pueblo, pedaleando y viendo los campos y aquello diciendo como, ¡guau! Soy libre, ¿no? Como me he escapado, soy que... Y ese recuerdo de cómo escaparme, ir en mi destino y encima ir sobre ruedas, ¿no? Que luego eso nos ha llevado a muchas otras cosas y aventuras sobre ruedas, ¿no? Tenemos Titans a nuestras espaldas y demás, pero que realmente caracteriza ese espíritu, yo creo que de aventura, de buscar lo desconocido y de salir a veces, ¿no? De lo que está establecido. Y luego esa parte también como creativa de a veces buscar soluciones distintas, ¿no? De no estar sobre lo establecido. Y creo que eso ha sido una constante durante mi vida, tanto a nivel personal, obviamente, de buscar mucho en viajes, viajes tanto a nivel de pues, conocer otros países, como incluso a nivel de experimentar con el cuerpo, de buscar estados alterados de conciencia, ¿no? Puntos muy, muy interesantes. De hecho, siempre he dicho que el punto más alejado al que uno puede llegar es a lo más profundo de uno mismo, ¿no? A veces decimos que nos gusta viajar y no, me voy a ir a la Atlántida. Ya, pero igual está más lejos ese recuerdo tuyo de la infancia que está enterradísimo dentro de ti. Y eso está más lejos de lo que está la Antártida, ¿no? Ujú, Y esa búsqueda de buscar, profundizar, pues siempre creo que ha estado mucho ahí, ¿no? ujú. Qué Em, bueno. y luego esa parte del innovar, eso ya, o de buscar diferente o creativo incluso, también se ha transferido a lo profesional, ¿no? Ujú, De hecho, durante muchos años he trabajado en marketing, publicidad, durante prácticamente 20 años, pero siempre paralelamente a donde he trabajado, en Red Bull, que es donde te conocí por primera ujú. vez, ¿no? Luego de hecho, primero en el Santander, luego en Red Bull, luego en Danone y luego en Grupo Volkswagen, pues Ujú, paralelamente a esas funciones corporativas en grandes empresas,
siempre me ha ido buscando o gustando mucho lo que es la formación o el utilizar el conocimiento para que la gente haga cosas, ¿no? Ujú, Eh, y de hecho ahí apareció el mundo de la tecnología y en concreto del blockchain, luego de las criptos, y eso que al principio fue un hobby profesional, se volvió en cómo explicar a la gente cómo utilizar ese conocimiento para hacer cosas, ¿no? Tanto por parte de ujú, empresas como de individuos. ujú. Desde luego, hoy podría ser una charla de marketing, porque como tú muy bien has dicho, hostia, tu experiencia es amplísima en este campo, pero nos vamos a centrar en lo que creo que bueno, ha revolucionado el mundo y pocos veíais, ¿eh? Yo no lo veía así, honestamente, me parecía que podía repetir patrones históricos de otros activos. Así que explícanos para dummies, para gente que no sabemos, ¿qué es el blockchain, por ejemplo? Perfecto. El blockchain es una tecnología que nació con Bitcoin y de hecho, pues que es el huevo o la gallina, ¿no? Bitcoin, o de hecho, blockchain nació con Bitcoin. El primer apunte o mención que tenemos a la blockchain es en el white paper, en ese documento que sienta las bases de lo que es Bitcoin a día de hoy, que se publica en el año 2008 por Ujú, una figura casi mitológica, porque es un seudónimo que se llama Satoshi Nakamoto. Entonces, ujú, en el contexto de aquel 2008, que era pues crisis mundial, se publica un documento bajo este nombre que sienta las bases de un sistema de pagos, que es el sistema de pagos de Bitcoin, que permite transferir una moneda propia, que es Bitcoin. Con lo cual tenemos sistema de pagos y moneda propia. Y el sistema de pagos de Bitcoin se sustenta sobre una tecnología nueva, que es el blockchain. Con lo cual aquí hay un primer mensaje importante, yo creo, que es que aunque a día de hoy la tecnología blockchain se puede utilizar para muchas cosas, el primer caso práctico de la blockchain, y de hecho su nacimiento, es con Bitcoin. ujú, Entonces, ¿qué nos permite la tecnología blockchain? De forma ultra simplificada, es un registro contable, transparente e inmutable. Es decir, nos permite registrar apuntes, en este caso apuntes contables en el caso de Bitcoin, pero que tiene unas características distintas versus un registro contable normal. Con lo cual, básicamente, si yo te envío a ti un Bitcoin, utilizo tecnología blockchain y esa transacción queda registrada en un sistema, que es la blockchain, que es inquebrantable, ¿vale? Es decir, tiene un nivel, una capa de seguridad muy por encima de otros sistemas. También es cierto ujú, que tiene puntos en contra, como que es menos escalable o menos rápido o incluso menos eficiente en costes versus otras tecnologías, ¿no? ujú, Pero como primer acercamiento, yo creo que este sería un ujú. acercamiento. ¿Cómo llegó tu interés por este mundo? Muy buen punto y de hecho casi matizar o casi apoyar lo que decías. Incluso yo llegué relativamente tarde, es decir, yo Ujú, empecé a escuchar sobre Bitcoin en 2016, pero estamos hablando ujú, de que esto nació en 2009-10 fue operativo, ¿no? ujú, Pero claro, es muy difícil que cuando te explican lo que es Bitcoin, lo entiendas. Es decir, a mí la primera vez que me lo explicó un muy buen amigo, Manu, que era filósofo y trompetista. De hecho, sigue siendo filósofo y trompetista y de hecho vive en pelotas en Formentera, completamente al margen del sistema, ¿no? Hostia, Y qué es grande. así, es decir, en 2016 quien te explicaba o te hablaba sobre Bitcoin era gente que venía de la corriente informática y veía las virtudes en esta tecnología que es el blockchain, o Ujú, venía de la corriente ideológica, probablemente una visión antisistema o anarquista, ¿no? Es decir, de por qué hay que ceder pues toda nuestra información o datos financieros a los bancos, a los gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, la primera vez que me hablaron de esto, claro, te lo explican y siendo sinceros, no entiendes absolutamente nada. Es decir, ¿cómo? O sea, hay ordenadores validando transacciones para que la gente envíe dinero y esto va al margen de un sistema y cada vez se está revalorizando más y le estamos dando como sociedad, o al menos parte de la sociedad, cierto reconocimiento de valor. Entonces, al principio no entiendes nada, pero luego cuando entiendes cómo funciona, ujú. te cuesta creer a dónde está llegando e incluso a dónde puede llegar, porque choca mucho, ¿no? Es decir, ¿realmente hay gente que está reconociendo algo como Bitcoin, que es algo intangible, y le está dando un precio por moneda a día de hoy de Mm, 40 y pico mil euros o dólares? ujú, ujú, Sí, y cuando lo entiendes lo reconoces. ujú.
No, de hecho, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido este año bursátil es que ha habido, siempre han ido muy de la mano, ¿no? Valores de mucha volatilidad con las criptomonedas, ¿no? Y me ha alucinado, de hecho lo hemos comentado en muchas sesiones de seguimiento con nuestros alumnos, la fortaleza de las criptomonedas versus valores de gran volatilidad que han perdido este año 70, 80, 90%. Y las criptomonedas, a pesar de tener un recorte desde máximos, han mostrado una fortaleza inquebrantable. O sea, de hecho, si no recuerdo mal, en el COVID llegó a 3.500, 4.000 y lo más bajo que ha bajado este ciclo ha sido 15, 16.000, es decir, un 400% por encima, cuando hay miles de empresas y de primera fila que perdieron los mínimos del COVID, ¿no? ¿Por qué, o sea, ¿por qué consideras tú que hay tanto interés? ¿Cómo es posible que haya aguantado tan bien la cotización de Claro, Bitcoin? aquí el problema o el reto, casi lo interesante, es que las criptomonedas, incluso si vamos un paso atrás, los criptoactivos, es decir, cualquier cosa que esté hecha con blockchain, por así decirlo, simplificando mucho, entre ellas las criptomonedas, es una categoría de activos completamente nueva. De hecho, para alguien muy académico te dirá, pero ¿cómo vas a decir que esto es un activo, no? Si no es el Mm, pasivo no es el pasivo activo de nadie, ¿no? ujú, Pero bueno, llamémosle una cosa que cotiza, ¿no? Un mercado. Pero claro, es muy difícilmente equiparable a cualquier otro tipo de activo. Entonces, por ejemplo, Bitcoin, como bien apuntas, ha habido momentos que se ha comportado de forma similar a activos de riesgo, como Tesla, por ejemplo, y de ujú, hecho se ha emparejado de forma muy similar al recorrido, pero en otros momentos se ha comportado como el oro, como un ujú, activo reserva de valor. ujú. Y entonces, claro, ¿por qué a veces comporta de una forma y a veces de otra? Bueno, hay que ver quién usa Bitcoin y por qué, ¿no? Bitcoin a día de hoy tiene la mitad de la capitalización del mercado, pero, por ejemplo, en economías occidentales, pues como la nuestra, Estados Unidos, a día de hoy se utiliza como activo de inversión especulativa, principalmente. Y de hecho, pues por eso hay la demanda institucional y todo lo que hay, que luego lo podemos comentar, Claro. pero en muchos otros países se utiliza como activo de reserva de valor y como protección de la inflación. Ujú, De hecho, en datos de Naciones Unidas de mitad del año pasado, que los de este año no los tengo, los primeros países del mundo en utilización de criptomonedas en medido en porción o en porcentaje de la población son por este orden Ucrania, Rusia y Venezuela. wow, No es Estados Unidos o Suiza o Luxemburgo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gente, por ejemplo, en el caso de Venezuela, háblales de volatilidad con la inflación que tienen, ¿no? Y te dicen, no, no, yo prefiero proteger el valor de mis ahorros en Bitcoin en lugar de en mi moneda local. Y eso sirve para Argentina, Turquía, etcétera, etcétera. Entonces, aunque ahora tengamos una visión sesgada incluso por los medios de que aquí lo hacemos solo para especular y vale más, vale menos, no vale nada, tiene futuro, es mm. una burbuja, en muchos países del mundo, de hecho en los principales del mundo por porcentaje de población, se utiliza para defenderse o de un sistema o de una moneda local. Y esto me llama mucho la atención, ¿no? Porque normalmente surgen las cosas, ¿no? Las necesidades cuando hay una carencia del sistema. Pero aparentemente alguien puede pensar, bueno, estaba el dólar, está el oro. O sea, ¿qué crees tú que ha sido lo determinante para que Bitcoin ganara la credibilidad? Porque es acojonante que países como los que mencionas, El Salvador, ¿no? Me parece que es, ¿no? También que Sí. hay, que digan, no, no, es que pasamos del dólar, pasamos del oro o le damos menos ponderación. O sea, porque claro, o sea, al final, ¿vale? Se crea esto, se tal, pero bueno, hay millones de productos que se crean y desaparecen, pero ¿qué ha sido lo que ha dado esa credibilidad? ¿Por qué? Mira, casi conectando lo que decía, ¿no? Llevo toda la vida dedicado al marketing Sí, y a lo que te das cuenta habiendo invertido millones de euros en publicidad en todos los formatos. El mejor marketing es un buen producto. ajá, Y Bitcoin es la única criptomoneda que no tiene una empresa detrás. No tiene campañas de marketing, no tiene una empresa. Entonces, ajá, el mejor eh,
la mejor campaña de marketing, por así decirlo, de Bitcoin es el propio Bitcoin. ¿Por qué? Por su tecnología. Es decir, a día de hoy esto que vale varios miles o de hecho cientos de miles de millones de dólares, Ajá. se basa todavía a día de hoy en ese documento de 9 páginas que se publicó hace 15 Hostia. años. Porque es una tecnología sencilla, pero Ujú, segura e inquebrantable. Y lo que hace esta tecnología es producir Bitcoin, que es un activo finito en cantidad, con lo cual esto ya lo pone en la categoría de reserva de valor similar al oro. ujú, Eh, y luego que el ritmo de emisión de esta moneda, en el caso de Bitcoin, es constantemente decreciente, es decir, cada vez va a haber menos a medida que está aumentando su demanda, con lo ujú. cual, por su programa, hace que cada vez sea más escaso versus la demanda y eso incide en un precio al alza. Ahora yo creo que alguien se le ha hecho un cortocircuito porque ha dicho, ¿cómo escaso? ¿Cómo que se hace? Explícanos más este punto, ¿no? Creo que se puede hacer hasta 21 millones de Bitcoin, ¿es posible? Correcto. Explícanos esto del minar, o sea, porque o sea, es como magia, ¿no? Es totalmente, es totalmente. Explícanos este proceso. Aquí hay que comprender de forma también simplificada que cada criptomoneda tiene lo que se conoce como sus tokenomics, que son token economics, Ujú, es decir, su política monetaria, ¿vale? Es decir, su forma de poner nuevas monedas en circulación. Entonces, Bitcoin tiene una forma, Ethereum, que es otra moneda conocida, pues tiene otra, y así muchísimas más. Entonces, en el caso concreto de Bitcoin, se hace lo que se conoce como prueba de trabajo o proof of work, que básicamente es, hay ordenadores conectados a la red de Bitcoin, que son los conocidos como mineros, que lo que hacen es validar transacciones y por ese trabajo que requiere un consumo energético, requiere un esfuerzo de los ordenadores, estos ordenadores reciben una retribución. ujú, Entonces, esta retribución es en forma de nuevos Bitcoins. ujú, Entonces, al principio, cuando comenzó Bitcoin, no había ningún Bitcoin en circulación y el ritmo de emisión era de 50 bitcoins cada 10 minutos. ¿Vale? ujú, Obviamente el precio de Bitcoin en aquel entonces, hace 15 años, era insignificante. ujú, Entonces, este mecanismo de emisión de moneda, en el caso concreto de Bitcoin, cada 4 años se ha ido dividiendo a la mitad. Con lo cual, a día de hoy, lo que se está dando cada 10 minutos por minar Bitcoins son 6,25, porque se divide de ujú, 50 a 25, de 25 a 12 y medio, ujú, ahora 6,25. ujú, Entonces, esto lo que hace es que si extrapolas este comportamiento a largo plazo, el resultado que te da es que la cantidad máxima de bitcoins que va a haber en circulación va a ser 21 millones de unidades. ujú. Y ojo, a día de hoy ya hay 19 millones en circulación. Es decir, queda muy poco más bitcoin por producirse. Es como si se estuviera acabando el oro del mundo o como si somos petrolheads, como si imagínate que te dice, hostia, no va a haber más gasolina en el mundo y se está acabando la No, que... por ¿Cuánto subiría el favor. precio de la gasolina para sacar Uf, el Deportivo el domingo, claro, no? claro. Es escasez. Entonces, estos sitios, ¿no? Que alguna vez se han visto de minados en unos cubos, en no sé qué, tal, ¿esto existe? O sea, ahora hay gente con ordenadores a toda pastilla a ver si consiguen minar un Bitcoin. Correcto. Y, De hecho, perdona, ¿y sigue siendo rentable? aquí hay puntos muy interesantes. Es decir, a día de hoy el sueño yo creo que romántico de que era el dinero del pueblo y que cualquiera podría producir sus propias monedas, no ha sido así a día de hoy. ¿Por qué? Porque el minado de criptomonedas se ha convertido en una industria tremendamente competitiva y profesionalizada y de hecho Ujú, muchas mineras de criptomonedas cotizan hoy en el Nasdaq. Riot Blockchain, Mara y Hive, hay muchas y cotizan muchas y algunas a capitalizaciones elevadas. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en juego. claro. Entonces, para minar hay dos grandes gastos. Los equipos energéticos, que de hecho cuanto más eficiente es el cacharro, pues más puede minarte. Y dos, el coste energético. Entonces, en términos generales, minar en países occidentales no es rentable. ¿Por qué? Por el coste de la electricidad. A menos que utilices energía renovable. Entonces, aquí hay una discusión que es, ostras, el minar de criptomonedas tiene mucho impacto energético, tiene mucho consumo energético, pero impacto ecológico no tanto porque no sería rentable minar criptomonedas en la mayoría de países del mundo conectados a la red eléctrica, ¿no? Entonces sí que es una industria que mueve mucho dinero y que hay gente con ordenadores muy potentes minando, pero es una Ujú, industria, como te digo, muy profesionalizada. ujú, ujú.
volviendo un poquito a quizá la gente que nos escuche decir, pero a ver, esto, ¿qué de hacer? O sea, si alguien quiere entrar en este mundo, nos centramos en el Bitcoin por hablar de un activo, pero hay, no sé si ha incrementado, pero el último dato que yo tenía es que había casi 9.000 tipos de criptomonedas. Ahora podemos hablar de ello, pero en términos básicos. O sea, alguien que diga, vale, ostra, pues mira, igual me puede interesar saber o cómo comprar, porque voy a ir al banco, me van a decir que no. O sea, ¿cuál es el proceso para que alguien quiera comprar una criptomoneda, la que sea Bitcoin o la que sea, y cuando lo hace, ¿qué tiene? ¿Sabes? Ah, bueno, aquí hay muchos puntos, ¿no? Es decir, es decir, no somos asesores financieros y de hecho, luego lo podemos comentar, tengo un club de inversión donde la gente pues Claro, invierte por con favor. nosotros y demás, Sí. pero siempre lo digo, eh, a lo que ya es de por sí de compleja la inversión y más cuanto más a más corto plazos de inversión te vas, como el trading que te voy a contar, Ujú. pues más difícil es, ¿no? A nivel de gestión emocional, gestión de riesgo, estrategias. A esto hay que sumar el concepto tecnológico de las criptomonedas. En cuanto a que, si yo volvíamos a lo de antes, ¿no? Si yo te envío a ti un Bitcoin, pero fallo en la dirección de envío-recepción, pierdo el dinero irremediablemente. No hay un servicio de atención al cliente, no hay un clientes@bitcoin.com, no hay un Hostia. me he equivocado en el concepto, no. Entonces, a lo difícil que puede ser la inversión si queremos hacerlo con cabeza, hay que sumar un componente tecnológico de algo que es nuevo. Entonces, para mí siempre digo que para empezar a invertir en criptomonedas, creo que hay un punto que es el desbloquear una inversión, es decir, Ujú. con el proveedor que cada uno escoja, que compre una cantidad ínfima, 50 euros, Sí. para haber tenido, pues me doy de alta, compro, lo tengo en mi cartera y que cuando ya quiera hacer una inversión, solo lo haga cuando sea capaz de explicarle cómo funciona Bitcoin a alguien de su generación hasta que lo entienda. Ujú. Es decir, O sea, sí, y para hacer esto sería bueno, no sé, por lo que me suena más, ¿no? El Coinbase, Bitbase, o sea, no, sí, Bitbase, no. sí, sí. Sí, De hecho, son casas de cambio. Es decir, es como las ajá, casas de cambio del aeropuerto en las que yo sí. llego a, yo que sé, a Delhi y compro moneda allá. Rupias, sí. Exacto, rupias o en Estados Unidos dólares, pues es lo mismo, pero online. Entonces, Ujú. estos exchanges o casas de cambio, hay referencias internacionales como Coinbase, que es estadounidense y de hecho cotiza también en la Sí. bolsa. Ujú. Binance, que es China y que ahora, pues por ser China Binance. y tener el monopolio, se la han querido cargar. Y Ujú. en España tenemos muy buenas empresas. Tenemos Bit2Me o tenemos Ujú. Bitbase, que es una empresa Ujú. también española, con cajeros automáticos y tiendas de Bitcoin, que son como las Ujú. sucursales bancarias. Entonces, con cualquiera de estos proveedores, uno puede abrirse una cuenta, depositar euros y con esos euros comprar Bitcoin, Ethereum o la moneda que quieran. Es un proceso sencillo, es como un e-commerce. Ujú. Porque estos cajeros automáticos que ya se empiezan a ver de Bitcoin, habrá gente que dirá, bueno, pero voy allá y saco un Bitcoin. O sea, ¿qué es de esos cajeros? Correcto, de hecho, España es de los países más occidentales con mucha, o sea, está por delante de Estados Unidos con mucha diferencia, pero España es de los primeros países en Europa en número de cajeros. Ujú. Y de hecho, pues por esto esta empresa Bitbase tiene más de 100 en el territorio y tú lo que puedes hacer es literalmente, pues pones dinero en efectivo como si hicieras un ingreso a una cuenta Ajá. y compras Bitcoin. Entonces, Bitcoin o otras criptomonedas, y lo que Mm, hacen es te lo ingresan a una cuenta que te han creado, o si no, pues tú dices la tuya y te lo ingresan. Entonces te lo ingresan vale, a una billetera de criptomonedas que es como un código IBAN, ¿vale? vale. O puedes hacer lo opuesto, pones tu cuenta de criptomonedas, tu billetera, y extraes euros, es decir, vendo Bitcoin y lo saco en euros. Vale. La billetera, claro, para que la gente entienda, es siempre virtual. O sea, no es que uno va Correcto. no, o sea, es todo en Es como un código IBAN, exacto. exactamente virtual. Perfecto. Muy bien. A partir de Bitcoin nace otro tipo de, bueno, de criptomonedas, ¿no? Y esto se va desarrollando, han habido pues, escándalos, ¿no? Como el de Terra y tal. O sea, ¿cuál es el mayor riesgo, o sea, que debería tener en cuenta un inversor en criptomonedas? Porque, claro, de las 9.000 que hay, ¿qué es lo que tú sugerirías?
que decir, oye, cuidado con esto, ¿sabes? Claro, yo aquí diría casi cuatro riesgos muy rápidos. Venga. Uno, el riesgo de inversión propiamente. Ujú. Y aquí no voy a Claro. profundizar mucho porque es transversal a cualquier otra inversión, que es creer que sabes invertir y no tienes ni idea de cuándo estás comprando, cuándo hay que invertir y al final es no saber lo que estás haciendo con tu dinero. Ujú, Eh, el segundo es el riesgo tecnológico de lo que ujú, decía. Es decir, al final, si simplemente inviertes a través de una plataforma como las que he dicho y no sacas tu dinero de allí o tus criptomonedas, no pasa nada. Pero también es cierto que luego podemos entrar, pero una de la magia de las criptomonedas es las finanzas descentralizadas, que es yo me ujú, saco las criptomonedas de ese criptobanco, de ese exchange, y hago cosas por ahí. Puedo generar ujú, rentabilidades, puedo prestar el dinero, puedo hacer muchas cosas. Entonces, eso tiene un conocimiento tecnológico o técnico. Si ujú, la cagas, puedes perder tu dinero, con lo cual riesgo ujú, técnico. Luego, el otro es el riesgo emocional o la gestión emocional. Y aquí estamos, y yo creo que a raíz del COVID y especialmente gente joven, redes sociales, que te ujú, puedes volver majara con las criptomonedas o ujú, con otros activos. Si hay criptomonedas con la cara de un perro, con un influencer que te pone cuatro tweets y te ujú, puedes, o sea, especialmente el público joven por el mundo de redes sociales mezclado con el atractivo de las criptomonedas puede ujú, ser una bomba de relojería en el que no se invierta, sino que se haga gambling, ¿vale? O ujú, apuesta. Y hay mucho ujú, cuidado. Y luego el último es el riesgo de estafas y demás, ¿no? Entonces, en este último, que creo que es por donde ibas, yo creo que hay dos tipos. Uno, proyectos que son excesivamente ambiciosos, es decir, ujú, básicamente que tú y yo decimos vamos a cambiar el mundo, en una tarde creamos una criptomoneda, hacemos una campaña de marketing y luego en realidad eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ujú, Entonces, ujú, el problema que tienen las criptomonedas es que es un mercado a día de hoy no regulado y que es muy fácil que tú y yo creemos una criptomoneda en una tarde y la listemos en el mercado. ujú, ¿Vale? Y luego lo otro sería las estafas. Es decir, mientras que lo primero es gente que se viene un poco arriba y es algo excesivamente ambicioso, pero no querían engañar, por así decirlo. ujú, Y lo otro son las estafas, que básicamente, ujú, como que hay mucho run run de que esto puedes hacer dinero y es el futuro, se utiliza como discurso para engañar a la gente. ujú. Entonces, pues, Estamos no- empezando, sí, perdona, estamos empezando a ver señales de finanzas tradicionales que alguno pensará, mira, pues Joseph también, y Joseph también, que realmente están viendo cómo esto pues avanza sólidamente, ¿no? Con todos los riesgos que has mencionado y que realmente hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, vamos a empezar por partes. ¿Qué implica que el mayor fondo del mundo, BlackRock, diga, Eps, esto va en serio? ¿Qué implica esto para algo como Bitcoin o qué consecuencias puede tener en los próximos años? claro, al final, o sea, todos los entes tradicionales, tanto como prestadores de servicios, ¿no? Finanzas tradicionales, como bancos centrales, entes reguladores, llevan 15 años queriendo tumbar las criptomonedas. Llega un punto que como ya no han podido, ya están viendo la forma de integrarlo. Ujú, Bancos centrales con más recelo, prestadores de servicios queriendo hacer caja. Entonces, como tú decías, ¿no? BlackRock lo que está encabezando es la carrera por el primer fondo cotizado en spot de Bitcoin. Es decir, ujú. estas grandes instituciones financieras, como bien decías, BlackRock tiene 10 trillones de dólares en activos, con lo cual es una Wow, animalada. una animalada. Es lo que van a hacer si se aprueba ese fondo cotizado en spot, tendrán que comprar Bitcoin de esas unidades que son limitadas y escasas para convertirlo en un producto financiero que se pueda vender a través de canales tradicionales, ¿no? Como Ujú, bolsa o canales ujú, tradicionales. Eh, ¿Por qué? Porque hay demanda. Hay demanda y quieren capitanear y cubrir esa demanda. De hecho, es ujú, cuanto menos curioso la campaña de marketing que ya están haciendo, ¿no? Hace 2 años Bitcoin era malo y ahora Bitcoin es el futuro, ¿no? Entonces, ujú, ¿qué impacto puede tener? Pues indudablemente un aumento en el precio. ujú, Es decir, si se aprueba, lo que harán es capitalizar esa demanda que ya existe a nivel institucional y convertirla en un producto financiero que, como implicará la compra de Bitcoin en spot, empujará el precio por pura oferta y demanda. ujú. De todos modos, yo creo, y me meto en el saco, esta capacidad que tiene BlackRock de dinamizar su estrategia, es decir, esta gente o estas estrategas, ¿no? Que decían, no, este producto antes no y ahora sí, o sea, yo creo que es la hostia, ¿sabes? O sea, lo malo es enrocarse, es, no, malo, 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 o bueno, 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 bueno. Otro concepto que suena, y la verdad no tengo ni idea.
el euro digital. ¿Qué es esto? Interesantísimo topic o tema, ¿no? ¿Qué es el euro digital? Es la criptomoneda a la que nadie llamará criptomoneda. ¿Por Ajá. qué? Primero, ¿por qué es una criptomoneda? Pues blanco y en botella. Es un activo que utiliza tecnología blockchain para emitirse y transferirse. Con lo cual, insisto, blanco y en botella. ¿Por qué nadie le llamará criptomoneda? Porque los más fanáticos de las criptos, es decir, mi amigo Ah, filósofo y trompetista, para él es la malversación de lo que es la tecnología blockchain, la descentralización, porque de hecho no será descentralizada esta moneda. ujú, Y luego los entes reguladores, Banco Central Europeo que la emite, no va a decir que es una criptomoneda porque lleva 15 años diciendo que son malas, ¿no? Y no sería muy consecuente con el discurso. Entonces, lo que se le llama es CBDCs, que son Central Bank Digital Currencies, es ajá. decir, monedas digitales emitidas por bancos centrales. Entonces, ¿qué es lo que será? Pues bueno, ya hay varios países desarrollando sus criptomonedas digitales o sus monedas digitales, Sí. entre ellas el Banco Central Europeo o el dólar digital o la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque el primer país fue China con su yuan digital. De hecho, Ujú, empezaron a mitad de 2021 y al cabo de un año ya habían transferido en un entorno de pruebas 14.000 millones de dólares en yuanes digitales y ya, pues bueno, han hecho una extrapolación de esto al resto de la sociedad. Entonces, este tipo de moneda va a sustituir al euro. Lo que ujú, pasa que obviamente va a ser cuestión de tiempo. Primero hay que acabar con el dinero en efectivo, que ya se está trabajando, avanzando, forzando, y pasaremos del euro físico al euro normal, pero en su forma digitalizada, y de aquí al euro digital, que será esa criptomoneda euro. Todavía faltan muchas cosas para definir su formato y sobre todo hay que ver cómo lo encajan, porque la promotora principal de esto, hay Banco Central Europeo y el Banco de Pagos Internacionales, y la Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, sabe lo polémico que es. Y de ujú, hecho dijo en una consulta, hemos preguntado a la gente qué es lo que más teme del euro digital y su primer punto era la pérdida de privacidad. Y ujú, ella misma se responde, pero en el euro digital no habrá la privacidad del dinero en efectivo por blanqueo de capitales y financiación al terrorismo. Con lo cual va a ser una herramienta de control del sistema que nos van a imponer sí o sí. ujú. ¿Tú crees que nosotros lo veremos esto? O sea, ¿veremos el fin del efectivo nosotros? El fin del efectivo, por supuesto. Es decir, ¿Sí? por supuesto. Sí Ujú, que es cierto que tiene que haber algo generacional y luego una cosa ujú, es que, digamos, para entendernos, desde arriba se quiere acabar el efectivo y otra cosa es que desde abajo siga funcionando, ¿no? Es decir, cuántos países de América Latina, con ujú, independencia de su moneda, por la calle circula el dólar estadounidense, ¿no? ujú. ¿Por qué? Porque no quieren su moneda local, ¿no? En Cuba, ¿no? Que aquí estuvimos, Joseph, ¿no? Que había Sí. dos monedas locales, ¿no? Es decir, como los de aquí o los de allá, ¿no? Sí, El peso cubano del... sí. Entonces, desde arriba sí que se va a imponer la destrucción del dinero en efectivo y ya hay muchas medidas que van en esa dirección. En España, reducción de pagos a menos de 1.000 euros en efectivo. Ujú, ujú, Los cajeros, los ingresos ya tienen que ser todos nominativos. El top-up antes era 20 euros, ahora es 50 euros que puedes hacer sin tarjeta, etcétera, ujú, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que va a haber una gran confrontación a esa eliminación del dinero en efectivo. Por un lado, operativo, es decir, a mi abuela no le quites el dinero en efectivo porque no sabe moverse con otra cosa. Y luego un tema de derechos y privacidades, o derechos y libertades, perdón. En Suiza, que tiene 8 millones de personas, 9 millones de personas, ya hay casi 800.000 firmas, es decir, casi un 10% de la población suiza ha firmado para que el dinero en efectivo se mantenga como un derecho constitucional. Es decir, que no se wow. pueda eliminar el dinero en efectivo, ¿no? Y ahí no es para lo que quizá pueda pensarse aquí, sino que es por un tema de privacidad, porque de hecho Suiza es de los países pues, más honestos del mundo, Ujú, ¿no? ujú. En cambio aquí pensaremos porque por otras cosas, pero que ahí está el Wow, problema, la polémica sobre efectivo sí, efectivo no. qué temazo, tío. Es proyectos, ¿no? O yo le llamo proyectos, Ujú. tú corrígeme cómo, pero en su día sonó que, por ejemplo, Facebook, ¿no? Quería lanzar su propia criptomoneda, ¿no? La Libra creo que se llamaba. Ujú, sí. Eso, o sea, yo siempre he dicho, hostia, ¿la criptomoneda ganadora del futuro está por salir o indiscutiblemente va a ser Bitcoin ya?
Es muy buena lectura. Lo que comentas fue un caso muy interesante. Es decir, Mm, Facebook a día de hoy tiene a un tercio de la población mundial registrada. claro, por eso. ¿Vale? Claro, entre Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿no? Entonces, de repente, una entidad, una empresa obviamente transnacional, Ujú, quiere lanzar su propia moneda, con lo cual así pasaría a ser la principal institución financiera del mundo en claro, número de clientes, ¿eh? No en capital, ya. pero en número de clientes. Entonces, básicamente lo que quisieron fue cargarse el proyecto. De hecho, lo Ajá, que, lo que hizo Facebook en su día fue un consorcio de empresas que colaborarían con Facebook, eh, ujú, entre las que había empresas muy importantes, incluso Visa y Mastercard. ¿Qué ujú, pasó? Y PayPal también. Pues, ¿qué pasó? Que el gobierno de Estados Unidos puso presión no a Facebook, sino a las empresas del consorcio para que se salieran del proyecto. Y al final el proyecto salió, no ah, se dejó que avanzara. Y de hecho es ostras. un proyecto que ya se ha eliminado, ¿no? Entonces, ¿cuál será la futura criptomoneda? Depende. A día de hoy Bitcoin funciona como reserva de valor, pero, o al menos hay gente que lo reconoce como reserva de valor, pero como dinero del día a día todavía hay que ver si es usable o no. Es decir, para entendernos, Bitcoin convencional no, pero hay soluciones que hacen pues que las transacciones en lugar de 10 minutos sean instantáneas, pero luego hay que ver a qué coste. Pero bueno, solo por ya no la volatilidad, sino por el ascenso de precio que tiene, o es igual a la volatilidad, no es usable para el dinero del día a día. Es decir, si a mí de hoy me pagan la nómina en Bitcoin, el equivalente a 2.000 euros, y pasado Ujú, mañana vale 1.600 y al otro no es estable, ¿no? Entonces, yo creo que las criptomonedas que se usarán más en el futuro, desde luego, serán lo que hemos mencionado, como el euro digital o el dólar digital, porque las van a imponer o poner en el sistema los emisores de moneda normal, ujú, pero a su vez también tendremos, de hecho ya las tenemos funcionando, monedas estables, que son, por ejemplo, USDT, que es una criptomoneda no emitida por un banco central, pero que refleja el valor o el precio del dólar. Es decir, ujú, utilizas tecnología blockchain con descentralización, desintermediación, no a través de una institución financiera tradicional, pero no tienes la volatilidad del Bitcoin o de Ethereum. Y esto está siendo muy utilizado ya tanto en finanzas descentralizadas, que es lo que decía uno, utilizando a Bitcoin, como incluso estoy viendo casos a nivel empresarial. Es decir, empresas que dicen, coño, es que me es más barato que yo te haga una transferencia así que mediante el banco. Ya tiene un ujú, caso de uso real, no especulativo. Entonces, yo creo ujú. que por ahí va a estar, entre las CBDCs y las monedas estables emitidas por, digamos, emisores independientes. Y luego, entre medio, inversión alternativa, pues con Bitcoins u otras monedas. Ujú. Hay una gestora muy conocida en Estados Unidos, se llama Katie Wood. Es una mujer que mm, tuvo niveles de rentabilidad brutales y ahora ha tenido una hostia brutal. Su fondo ha bajado de 140 dólares la participación a 30 y ahora ha recuperado a 50. Y ella dice que el Bitcoin en 10 años va a llegar a 1 millón. Y su apuesta es, de hecho, la cartera, la posición de mayor exposición en su cartera, de, no sé, ahora tiene Ujú. 6.000 millones de dólares, es Coinbase. Y le está yendo muy bien, le está recuperando muy bien. Eh, Claro, en términos de capitalización, si llega esto a 1 millón, es una puta locura. O sea, no sé cuántos. O sea, es posible que realmente. No vamos a dar el Ujú. titular de que, de que el Bitcoin va a ir a 1 millón. Exacto. No, eso no lo vamos a decir, porque sería absurdo, ¿no? Pero realmente, después del recorrido que ha tenido Bitcoin, que viene de cero, Ujú. 0,0001, ¿realmente hay margen para una revalorización en términos de capitalización? O sea, ¿realmente se puede dar el caso Ujú. de que haya un tramo tan Ujú. importante? Yo aquí doy dos lecturas, una más el corto plazo y luego ese largo plazo, ¿no? En Ujú, cuanto al corto plazo, al final el mercado de las criptomonedas se mueve por ciclos, ciclos de 4 años, que precisamente vienen determinadas o determinados por ese comportamiento que decía que es la división a la mitad de la retribución que se ujú, llevan los mineros de Bitcoin. Entonces, esta cosa tan particular hace que desde que Bitcoin existe siempre se hayan producido estos ciclos de 4 años. Entonces, ahora estamos iniciando o 2023 ha iniciado ese tramo alcista del presente ciclo ujú, y en base a muchas cifras, estimaciones, proyecciones que llevan mucho tiempo cumpliéndose,
todo apunta a que Bitcoin debería llegar a 120, 150 o incluso 200.000 en este Ujú, ciclo, cuyo pico debería ser, en base a la estacionalidad, 2025 ujú, aproximadamente. ujú, Curiosamente, y más allá de la estacionalidad, hay muchos aspectos fundamentales que lo podrían corroborar, como esa, digamos, entrada de los ETFs y con lo que llevaría a nivel de demanda, como esa propia división también de la remuneración a la mitad, como es la entrada de una regulación que allanará el terreno, ya no solo para los prestadores de criptomonedas, sino para que las empresas tradicionales presten servicios de criptomonedas. De hecho, llegará el día en el que el banco de la esquina te ofrecerá que compres criptomonedas, eso lo veremos ujú, todos. ujú, Entonces, sí que creo que en el corto plazo Bitcoin puede multiplicar, corto plazo, 2, 3 años, por 3 o por 4 su dinero fácilmente, perdón, su ujú. valoración versus el precio actual. Por supuesto, no es recomendación de inversión y te puedo decir Claro, sí, los no, deberes, seguro. es decir, el, Sí, el sí, sí. futuro es incierto. Sí. Ahora, ¿puede llegar en 2030 o 35 a ese precio y en consecuencia esa capitalización? Perfectamente si lo ves en base a ciertas valoraciones. Y aquí una valoración muy fácil de entenderla es si se entiende a Bitcoin como un activo reserva de valor, solo que pille un pequeño porcentaje de lo que es el oro a día de hoy, es muy fácil que llegue a esa capitalización. Ujú, ¿Vale? Es decir, a día de hoy el oro vale 25 o 30 veces más que Bitcoin en cuanto a ujú, capitalización total, ¿no? De hecho, el oro es el ujú, activo de mayor capitalización del mundo. Entonces, si se establece ese discurso que Bitcoin es como el oro, pero digital, ujú, simplificando, todo el terreno que le gane podría ser dinero inyectado en Bitcoin. Y por ahí ujú, viene parte de esa justificación. ujú, Entonces, si haces los números, es muy fácil que Bitcoin llegue a 500, a 600 o a 700.000. Es decir, que el ujú, dinero tradicional asigne a Bitcoin una parte de lo que le asigna a oro, solo eso ya se daría. Y ese es un argumento, pero es que hay muchos más argumentos, ¿no? ujú, Economías emergentes como El Salvador introduciendo Bitcoin como moneda local, gente de a pie haciéndolo para luchar contra la inflación, como hemos visto en muchos países, que a día de hoy es el principal uso del mundo, con lo cual hay muchas narrativas que darían que esto fuera posible. ujú, Ahora, y en resumen de esto, habrá que ver si los reguladores o, digamos, el establishment deja que esto suceda. ujú. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál sería la amenaza de fondo que permitiría una evolución relativamente natural como la que estás comentando de Bitcoin? ¿Qué podría parar? Yo creo que a día de hoy lo único que podría pararlo es que prohíban Bitcoin o las criptomonedas en uno o varios países grandes, ¿no? Es decir, que Ujú. digan, no, en Estados Unidos Bitcoin es ilegal. Bueno, Entonces, porque tecnológicamente es imposible evitar que Bitcoin funcione, porque no es de nadie y no está en ninguna parte, está ujú, descentralizado, es decir, tú no puedes detener a Bitcoin. Lo que puedes hacer es decir, oye, pues todo el mundo que tenga Bitcoin detenido, ¿no? O se legaliza. ujú, Pero yo creo que ya se ha cruzado la línea que eso no va a suceder, porque si ujú, no, no hubiera habido toda esta, digamos, rally institucional que está habiendo, ¿no? Entonces, yo veo complicado que paren lo que es Bitcoin, sinceramente. ujú, Lo que puede haber es que al final lo que se conoce como el fenómeno de exploración de precios, que obviamente frene el ritmo de aumento de precio. De hecho, no cada año se va a multiplicar por ya. 200 o por 300, ¿no? Entonces, yo creo que ahora habrá una normalización del precio, pero Dios sabrá cuándo y dónde. Pero yo creo que ese punto en el que Bitcoin se destruye y desaparece, yo creo que ya se ha cruzado la línea para que eso suceda. Ujú. En Estados Unidos se estima que hay 100 millones de americanos que operan en bolsa y en España hay 9 millones censados. ¿Hay una estimación de inversores en criptomonedas? Es complicado saberlo por la naturaleza de las criptomonedas en Claro. cuanto a que habrá gente que lo hace con prestadores de servicios registrados. Hemos hablado de, Ujú, pues en España, Bit2Me, Bitbase, Coinbase a nivel internacional, ujú, Binance, eh, pero es difícil sacar las cifras exactas. Ahora, ujú. se estima que al menos un 10% de la población Wow. sí, habría invertido o estaría invirtiendo en criptomonedas. Obviamente habría que ver en qué tipo de activos, con Sí. qué asignaciones, pero Ujú, se estima que al menos un 10% de la población española. Aunque hablábamos de los ciclos, ¿no? Probablemente hace 2 años muchos invirtieron, ujú, probablemente de esos muchos hace un año quedaron desencantados
y ahora quieren volver a empezar a escuchar sobre criptomonedas, ¿no? Es muy cíclico también. De hecho, me decías una estadística que me ha encantado sobre tu libro, vuestro libro, Criptomonedas para Ujú. Dummies. Dila porque me parece brutal, ¿no? La psicología del inversor, ¿no? Ahí está. De hecho, el primer libro de criptomonedas escribí dos, que lancé a finales de 2020 con Carlos Callejo, mi socio en Sí, muchos proyectos. A finales de 2022, pues en 2021, ciclo alcista, vendimos 11.000 libros. sí. El libro más vendido de la colección para Dummies. Mismo libro, mismo esfuerzo en marketing, que de hecho sinceramente era muy bajo, vendimos 400 libros. Acojonante, tío. Esto, la psicología del inversor en esto es Ah, acojonante, tío. Es ahí brutal. está. Oye, para ir acabando, porque bueno, podríamos estar aquí lo que quisiéramos. eh, explícanos, si hay gente que dice, oye, pues hostia, es que quiero saber más, quiero profundizar. Víctor, pues ha escrito 2 libros y hace formación. Yo soy súper fan de la formación, o sea, al final cuando la gente dice, oye, ¿qué acciones compro? Digo, en formarte, ¿sabes, Rafa? Porque eso es lo que te va a ahorrar más pasta del mundo. ¿Qué puede hacer los oyentes para que quieran saber más? Justo, pues una primera entrada muy fácil es un libro, que de hecho es de las cosas más rentables que hay, porque por menos de 20 euros tienes 1.000 millones de horas de trabajo, en este caso mías, documentando, escribiendo. Me tiré 4 meses para escribir el último, que es Criptomonedas, la revolución de los activos digitales. Ajá, 4 meses full time en una casa de veraneo, justo en esa casa de Santa Eulalia donde ajá, eh, muy buen empezar. Ahora, yo lo que tengo con mi socio Carlos es una comunidad de inversión en la que ujú, hay conocimiento, hay contenido, pero luego hay acompañamiento, porque a día de hoy hay mucho acceso a conocimiento, pero somos muy malos aprendices autodidactas. Alguien te dirá, ¿para qué comprar un curso si ya está toda la información online? Bueno, ya, ujú, pero la gente se ve un vídeo de YouTube, lee un post, lee dos ujú. tweets y dice, no, yo ya sé de tal. Bueno, Ah, ya, pero te falta una base de conocimiento. No tienes conocimiento, tienes... total. Entonces, en esta comunidad, que es el Club Cripto Actual, lo que tenemos es una membresía mensual o anual y Ujú, una formación que complementa esto. Entonces, lo que hacemos ujú, es, por supuesto, no decirle a la gente dónde invertir o no invertir, sino que analizamos el mercado, analizamos oportunidades y le ayudamos a entender lo que está sucediendo para ujú. que pues, decida si invierte o no y qué oportunidades puede ir tomando. Pues ahí queda dicho. Víctor Ronco, muchísimas gracias por esta masterclass, tío, este recital. Nada más, muchas gracias, tío, por tu tiempo. Muchas gracias, oyentes de Gente Sin Límites. Ya sabéis que esto no es una recomendación, tarara, lo que queremos es formar. Además, pues de un buen amigo, como bien dice él, nos conocimos en Red Bull allá en el año 2011, 2012, y que es una maravilla haber visto tu progresión. Gracias, tío. Nada, muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes. Hasta pronto, amigos.